Hay diferentes formas de ver, diferentes formas de mirar. Y no es lo mismo ver desde arriba que ver de frente. No es lo mismo ver de arriba que ver de frente. La lección de esta semana tiene que ver con la forma en la que vemos. No algo, sino alguien. Sí, estamos a punto de comenzar nuestro estudio de la lección de Job. Acompáñame. Cuando uno estudia acerca de qué tipo de literatura es el libro de Job, vamos a encontrar que los estudiosos le llaman al libro de Job un libro de sabiduría. Hemos mencionado un poco de eso en lecciones anteriores. Pero también le ponen, digamos, un apellido a la sabiduría en la que consiste el libro de Job, a la sabiduría que tiene el libro de Job. Y ese apellido o ese subtítulo a la sabiduría de Job es sabiduría especulativa. Esa palabra, seguro que la has escuchado, tiene algo que ver con la forma en la que está escrito este libro. Es un contenido, el contenido del libro de Job, de sabiduría especulativa. A diferencia del libro de Proverbios, a diferencia del libro de Eclesiastés, el libro de Job habla de lo importante que es tomar decisiones correctas, la definición que hemos dado de sabiduría, pero además lo hace de manera especulativa. Especialmente los amigos de Job especulan sobre lo que le pasa a Job y la forma en la que éste podrá sanarse o ser restituido cuando se arrepienta. Siendo que ya hemos dedicado varias lecciones para estudiar lo que los amigos de Job dicen, e incluso Eliú, que no se menciona como amigo, pero también aparece hablando o reprochándole a Job lo que él piensa que está mal, entonces es el tiempo de decir que estos caballeros estaban especulando. Por eso la sabiduría del libro de Job es categorizada o clasificada como un libro de sabiduría especulativa. Una sabiduría de tipo de alguien que está especulando. ¿Y qué tiene esto que ver con la palabra mirar? O la pregunta que te hacía al principio, de que no es lo mismo, la declaración que hice al principio, de que no es lo mismo mirar desde arriba que mirar de frente. Bueno, permíteme esta ilustración. Si yo tomo este marcador, tú puedes ver algo de él y puedes ver de manera especialmente su color. Si yo lo viera de frente, directamente yo pusiera de alguna forma el marcador de manera que pudiera verlo solo de frente, yo estaría viendo prácticamente el color, la tapa de este marcador. Sin embargo, cuando yo pongo el marcador de esta forma, no solo puedo ver el color, o ustedes pueden ver el color del marcador, sino incluso la marca y otras cosas que dice este marcador precisamente. No es lo mismo ver desde arriba que ver de frente. Y es que la palabra especular tiene que ver con alguien que veía desde arriba. Cuando alguien ve desde arriba, no ve todo. ¿Estás de acuerdo con eso? Si yo solamente estuviera viendo el marcador, o tú tomaras este marcador y solamente lo vieras desde arriba, insisto, prácticamente verías solo la tapa. Porque no es lo mismo ver desde arriba que ver de frente. Los amigos de Job y aún Job, a lo largo del libro, prácticamente se la pasan hablando de lo que han visto desde arriba, no de frente. Por eso es que la sabiduría es especulativa en el libro de Job. Es una sabiduría que viene de contemplar lo que parece que debe suceder o lo que no debe suceder, pero al fin de cuentas desde una perspectiva parcial, solamente desde arriba. A eso se refiere la palabra especular originalmente. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto en nuestro estudio del libro de Job? El problema es que cuando especulamos en cosas que tienen que ver con la salvación, con el entendimiento que tenemos de Dios o con la forma en la que Él actúa, obviamente nos vamos a meter tarde o temprano en un problema. Surgirán muchas dudas o llegaremos a conclusiones incorrectas cuando solamente vemos desde arriba. Solamente desde arriba. No me refiero al cielo. No me refiero a que arriba significa como Dios nos ve. Me refiero al origen de la palabra especular. Cuando uno solamente tiene una porción de lo que es el objeto que estamos contemplando. Cuando especulamos acerca de lo que es el plan de Dios para nuestra vida,
nos metemos en problemas. Cuando especulamos acerca de cómo es Dios, de cómo actúa Dios en nuestra vida, lo hacemos entonces de manera parcial. Estamos tomando una evaluación o un concepto de manera parcial. Y lamentablemente, insistimos, eso es lo que hicieron los amigos de Job, Eliú también, y aún un poquito el mismo Job. Por lo tanto, quien viene a romper esa forma de ver las cosas es el mismo Dios. En efecto, cuando Eliú habló y dijo, yo ya los había esperado porque ustedes eran de más experiencia, quise esperar a ver si ustedes convencían a Job, quise ver si ustedes lograban demostrar que Job está equivocado y no pudieron, ahora yo entro y empieza a hablar, dijimos que de manera incluso airada, enojada. Por fin, cuando termina de hablar Eliú, aparece aquel que había estado en silencio desde el capítulo 2 prácticamente. Porque sí, al principio, si lo recuerdas, Dios sí había hablado. Pero después, cuando empieza ese diálogo entre Job y sus amigos y ahora Eliú, aparentemente Dios está en silencio y es cuando Job quería que más hablara, que le respondiera incluso. Ahora es el momento. Nuestro Dios aparece a partir del capítulo 38. Así que quisiera leerte el versículo número 1 del capítulo 38. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, pero nota esto, cuando tú lees el capítulo 38 y llegas hasta el 41, que básicamente es todo lo que Dios está diciendo de corrido, del 38 al 41, realmente no está diciendo algo Dios, está preguntando muchísimas cosas. La respuesta de Dios técnicamente no es una respuesta. La respuesta de Dios técnicamente es preguntar más cosas. ¿Cómo se puede contestar algo con otra pregunta? No suena muy lógico, y menos en las circunstancias en las que estaba Job. Quiero una respuesta, Dios, quiero que me respondas. Job, te voy a preguntar más cosas. En un examen, no sería un examen muy normal si el maestro, quien nos está poniendo ese examen, nos dice, contesta estas preguntas con otras preguntas. Podría servir para algo, tal vez un ejercicio de este tipo, pero no es lo normal. En un examen, las preguntas se contestan con respuestas. Yo tengo una gran pregunta, Señor. Quiero tener una cita contigo. Quiero tener un encuentro contigo para que juntos veamos por qué está pasando lo que me está pasando. Pero Dios lo que hace es preguntarle más cosas a Job. ¿Para qué hace eso nuestro Dios? Porque Dios quiere que Job deje de ver las cosas desde arriba. Quiere que vea el marcador completo. Quiere que vea lo que está escrito allí. Y la forma más idónea, o la forma idónea que encontró Dios para eso fue hacerle pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Es un bombardeo prácticamente, por usar esa ilustración, de preguntas, una tras otra. Job, ¿dónde estabas tú cuando pasó esto? ¿Eres capaz de hacer esto? ¿Comprendes los secretos de esto? Y tú y yo sabemos que la respuesta a todas esas preguntas es un llano y gran no. No, Señor, yo no estuve allí cuando tú creabas todo. No, Señor, yo no tengo el poder de crear. No, Señor, no conozco los secretos de todo lo que me estás preguntando. La respuesta es un rotundo no. Entonces Dios quería poner en vergüenza a Job. Si hubiera sido un examen, ¿hubiera reprobado Job? No. Nota la calificación que saca Job. Vamos al capítulo 42. Los primeros versículos del capítulo 42, te leo el versículo 1 y 2 en este momento. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuál fue el resultado del examen? Señor, ya entendí por qué sufrí, por qué me quedé pobre, por qué me quedé sin hijos y por qué estoy enfermo. No, no dice eso el texto. Lo que dice el texto es, ahora conozco que tú lo puedes todo. Ya no está viendo solamente desde encima, está viendo el cuadro completo. Y en ese cuadro completo, el único que tiene la visión total es Dios. Cuando Job entiende eso, ahora puede contestar una pregunta que planteábamos al final de la lección anterior. Job, ¿crees que yo puedo tomar tu caso?
Si esto es un litigio, si es un asunto de juicio, ¿crees que yo puedo resolver tu caso? Para que Job se diera cuenta de que la respuesta era sí, le preguntó todo esto a nuestro Dios. Si yo soy el creador, Job, ¿crees que puedo ayudarte en tu problema? Si yo soy el que conoce todos los secretos del universo, ¿crees que no sé por qué te está pasando lo que te pasa? Si yo soy el dueño de todo lo creado, incluso tu vida, ¿no crees que yo también te puedo ayudar? Cuando Job entiende eso, deja de ver desde arriba, ahora ve más completo, sigue diciendo el versículo número 5, 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué dice ahora Job? Ahora te conozco porque te vi. No solamente de oídas. Sí, de Dios podemos haber escuchado muchas cosas, de Dios podemos conocer de oídas muchas cosas, pero nunca eso será un sustituto para lo que conocemos de Dios por lo que vemos de Él en nuestra propia vida. Por más bonitas experiencias que alguien nos pudiera contar que le han pasado en su relación con Dios, eso jamás puede ser igual, jamás será igual a lo que puede pasar en realidad entre tú y Dios. Job tenía un conocimiento de Dios, amaba a Dios, era fiel a Dios, pero le faltaba tener un encuentro como este para conocerlo más completamente. No es que lo conoció por completo, no es que ahora es como Dios sabiéndolo todo, no, pero lo que ahora sabe le ayuda a recordar que Dios tiene una respuesta a lo que Job no tiene respuesta alguna. Cuando vienen los problemas y hay muchas preguntas y no respuestas, o muy pocas respuestas, tenemos que recordar lo que aprendió Job. A Job no se le dio la respuesta que él estaba esperando, pero a Job se le preguntó si él tenía todas las respuestas. Y cuando Job reconoció que él no tenía todas las respuestas, pero que su Dios sí las tenía, entonces es el momento cuando él aprendió la lección. ¿La lección? Pues no que él se estaba portando bien, no que el sufrimiento de Job es injusto, sí, pero es que aún en el sufrimiento injusto, los que amamos a Dios podemos aprender. No es que tengamos que alegrarnos, gritar de alegría y saltar cuando viene el sufrimiento. Sí, qué bueno que estoy sufriendo. No sería normal en un ser humano decir eso. Pero aún en el sufrimiento, cuando Dios lo permite, aún de allí podemos conocer más a nuestro Dios. Hace muchos años estuve varios días en cama, enfermo. Mis padres me habían llevado con diferentes médicos y diferentes tratamientos. Sin embargo, no había aparentemente la solución o los tratamientos no daban en el blanco. Yo seguía enfermo, sufría diversos dolores, algunas veces muy fuertes, muy agudos, a veces pasaba noches enteras sin dormir. Y en esa circunstancia definitivamente en mi mente pasaron muchas preguntas. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué Dios lo permitía? ¿Por qué había esta clase de sufrimiento en la casa? ¿Por qué los médicos no podían detectar cuál era la enfermedad o el tratamiento adecuado para la misma? Y entre esas preguntas definitivamente estuvieron muchas parecidas a las de Job o algunos deseos o sentimientos parecidos a los de Job. Tal vez tú has estado en una circunstancia semejante. Muchas preguntas, cuando uno se siente mal y con dolor. Pero yo recuerdo que en medio de esas preguntas, yo lo único que realmente podía contestarme es que Dios tenía algún propósito o que Dios tenía algo que enseñarme con este sufrimiento. Sí, yo solamente estaba viendo las cosas desde arriba. Yo solamente estaba viendo el marcador desde la tapa. Pero después entendí otras cosas, ya cuando estudié el libro de Job. Cuando uno está sufriendo y vienen esas preguntas, tenemos que recordar que Dios nos dice, yo sí sé lo que está pasando y yo tengo el control sobre todo lo que está pasando. No nos va a decir muy a menudo, mañana te curas, mañana se acaba tu problema. Tranquilo, yo resuelvo esto en 5 minutos. Podría hacerlo, pero normalmente Él no hace eso. Lo que Él hace es preguntarnos, ¿sigues creyendo en mí? ¿Sigues confiando que yo puedo resolver lo que está pasando? ¿Sigues confiando que yo acabaré con el problema del mal en ti y en el universo? Que como Job podamos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos
te ven. Sí, el libro de Job nos habla de que cuando Dios habla, cuando Dios empieza a hablar, Job aprende. Cuando Dios empieza a hablar, Job reconoce lo que estaba pasando en su propia vida. Cuando Job escucha a Dios hablar, entonces entiende que Dios lo puede todo, o por lo menos lo recuerda. Si tú crees en un Dios así, venga lo que venga, no te sueltes de Él. Venga lo que venga, tómate fuerte de su brazo, porque aunque Él no te diga los detalles de por qué está pasando lo que esté pasando en tu vida, Él te puede asegurar, yo puedo resolver tu caso, yo tengo el poder de que todo esto cambie y lo voy a hacer. Ese es el Dios de Job y es el Dios de la Biblia, un Dios digno de confianza. No te conformes con lo que has oído de Dios, profundiza tu relación con Él, no te quedes con lo que has oído, busca ver a Dios. Y si te hace más preguntas y la respuesta es no tengo una respuesta para lo que me preguntas, que sí puedas recordar que cuando Dios te pregunta no es para ponerte en evidencia de tu ignorancia o de la mía, sino para que recuerdes que Él sí sabe todas las respuestas. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.